Hola, ¿qué tal? Qué bueno que puedes otra vez conectarte ahí junto con nosotros. Y hoy estamos cerrando esta serie de temas que le titulamos Etapa de Duelo. Manejamos distintas etapas de duelo, ¿verdad? Realmente para mí fue muy interesante poder estar preparando esta serie de temas, ¿verdad? Que pues me vino a traer varios recuerdos, poder identificar muchas cosas en las cuales Dios ya me había sanado, Dios había restaurado, y espero que de la misma manera en la cual Dios pudo trabajar en mí, lo puede hacer en tu vida, ¿verdad? Ese es el propósito de este tipo de mensajes, de este tipo de videos que puedan ser de bendición para cada persona que los pueda visualizar. Quizás al momento va a ser una información, si en el presente no estás pasando por alguna etapa de duelo, ¿verdad? Pero tarde que temprano, este tipo de enseñanzas confío que te puedan dar las herramientas para que puedas adaptarte o superar aquellas emociones que están ahí arraigadas, emociones negativas, ¿verdad? Que están ahí arraigadas en nuestra mente, en nuestros recuerdos, y que con el poder de Dios, ¿verdad? Con las herramientas bíblicas podemos nosotros salir adelante. Así que hoy estamos cerrando esta serie de temas y es uno de los temas, considero yo, más delicados, ¿verdad? Por eso lo quise dejar de alguna manera para el último, para que los temas fueran como preparando este cierre de temas de etapas de duelo, ¿verdad? Y el de esta semana toca adaptación a la pérdida y la titulé Te veo en el cielo. Recordé el título de esta canción del grupo Guardian, ¿verdad? Lo puedes buscar ahí en YouTube, ¿verdad? Y realmente este video fue un video que a mí me ayudó a ir cerrando cierta etapa de duelo, ¿verdad? Con respecto a mi mamá, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cada quien puede tener una experiencia diferente, pero si en tu caso te sirve esta canción, bueno, pues ahí te la recomiendo. Y quiero mencionarte un versículo que se encuentra en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, y dicen de la siguiente manera: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cómo hoy yo puedo de alguna manera hablar de esta etapa de duelo? Número uno, por la experiencia que he tenido sirviendo a Dios, atendiendo este tipo de temas en diferentes circunstancias con varias personas en un promedio de alrededor de unos 17, 18 años. Fue mi primer velorio que me tocó compartir y que pude de alguna manera palpar un poquito más en carne propia, ¿verdad? Las experiencias de una persona en etapa de duelo. Y no porque no haya estado en un velorio anteriormente, sino porque a partir de ese velorio que yo tuve la responsabilidad de compartir, de ministrar a la gente, de alguna manera me marcó. Y a partir de ese día he estado en muchísimos velorios, ¿verdad? Lo compartía de alguna manera yo en un velorio. Yo creo que en ese tiempo he estado alrededor de unos 200 velorios, yo creo. Entonces, realmente todo esto me ha ido dejando una experiencia, una madurez personal, una búsqueda de Dios, una comprensión del corazón de Dios. Y eso es lo que yo busco de alguna manera transmitir a través de esta serie de temas, ¿verdad? El objetivo de este tema es aprender con la ayuda de Dios a adaptarse a la etapa de duelo, ¿verdad? Y vamos a ver algo que hemos estado viendo en los temas anteriores, las diferentes etapas de duelo, pero lo vamos a cerrar añadiéndole algo extra a lo que hemos estado hablando acerca de las etapas de duelo, ¿verdad? Estas etapas actúan como referencia para entender cómo se va produciendo la evolución de cada persona que experimenta la partida de un ser querido, desde el momento en el que sabe que su ser querido ha muerto hasta que acepta esta nueva situación. Eso significa que no todas las personas en fase de duelo tienen por qué atravesar estas etapas que vamos a estar mencionando, y que aquellas que atraviesan no aparecen siempre en el mismo orden, ¿verdad? Ahorita por un orden cronológico en cuestión del bosquejo, bueno, le damos un orden a los temas, ¿verdad? Pero esto no significa que tiene necesariamente que ser de la manera en la cual lo vamos a presentar. Sí quiero aclarar esta parte. Y en lo que tiene que ver a las etapas de duelo, vamos a mencionar la etapa número uno, la etapa de negación.
Y es muy interesante lo que yo pude investigar, algo que me resultó muy peculiar y yo estuve de alguna manera recordando varias situaciones respecto a este punto. Dice, permite amortiguar el golpe. Cuando una persona entra en ese momento de negación, yo considero de alguna manera que es un diseño de autoprotección, pero de parte de Dios, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta cómo Dios está tan interesado en ayudarnos a afrontar este tipo de situaciones. Y como lo menciono, no todas las personas lo asimilamos de la misma manera. Y esta etapa de negación es algo que puede ayudar a las personas, por lo que vamos a mencionar a continuación. Aplazar parte del dolor que nos produce esta noticia, ¿verdad? Aplaza un poco de alguna manera el shock emocional de esa noticia al momento. Dice, aunque parezca una opción poco realista, tiene su utilidad para nuestro organismo, ya que ayuda a que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco que nos dañe, ¿verdad? Imagínate, puede haber personas que brincan esta etapa de negación y al momento de recibir la noticia de que fallece un ser querido, pues les puede dar hasta un paro cardíaco, ¿verdad? Y pueden morir también en ese momento, ¿verdad? Entonces podemos ver de alguna manera que para muchas personas esto puede ser una ayuda para ir asimilando la noticia paso a paso, poco a poco. La siguiente etapa es etapa de ira. Es fruto de la frustración que produce saber que se ha producido la muerte y que no se puede hacer nada para arreglar o revertir la situación. Es una etapa de coraje y en ese sentido pues se pasa de alguna manera distintas emociones negativas de molestia. ¿Sí? El dolor produce una tristeza profunda. Entonces podemos ver de alguna manera que puede haber cambios muy bruscos en los que esa tristeza produce realmente un sentimiento de coraje, de impotencia, y no es quien me la hizo, sino quien me la paga, ¿verdad? Como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque la muerte ya no es reversible. Y es aquí donde muchas veces buscamos culpables. Muchas veces el primer culpable que buscamos es a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ¿por qué no escuchaste, Dios, mi oración? Yo te pedí que tú sanaras a mi familiar y no me escuchaste. Y muchas veces el primer coraje, la primera molestia es contra Dios, ¿sí? Puede ser contra la familia, de que no atendieron bien a ese ser querido, con los doctores que no le realizaron una atención adecuada, o con todas las personas involucradas, o puede darse el caso de que alguien, ¿verdad?, pudo haber matado ahí a tu familiar y el coraje es con esa persona que mató a tu familiar, ¿verdad? Y son diferentes situaciones que nosotros tenemos que aprender a poner en las manos de Dios. Por ejemplo, si hablamos de alguna manera que una persona puede estar molesta con Dios, tiene que identificar esa emoción y si es realmente así, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios tenemos esa tranquilidad mental y podemos comenzar a identificar si realmente Dios tuvo algo que ver en esa situación. Por ejemplo, si fue una persona que murió por cirrosis hepática, ¿verdad? Pues realmente ahí no tiene nada que ver Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Fue la decisión de la persona, el estar alcoholizando durante muchos años o durante un periodo muy constante que dañó su riñón. Entonces ahí no fue una situación de Dios, sino fue una negligencia personal. Pero alguien puede decir, ¿por qué Dios no cambió ahí su corazón? Bueno, aquí entramos una parte doctrinal que es el libre albedrío. Dios le da la toma de decisión a cada persona. Dios no ha creado robots, ¿verdad? Y en esa toma de decisión, cada quien tiene la facultad, el derecho de tratar a su cuerpo como Él quiera, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y bajo ese contexto doctrinal debemos darnos cuenta realmente cómo atendemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ahí podemos ver la razón en la que muchas veces por qué una persona ha partido, ¿verdad? Y es donde podemos encontrarle de alguna manera ese sentido. Por eso menciono que es importante de alguna manera pedirle perdón a Dios o perdonar a aquella persona que nosotros creemos que fue responsable por la partida de nuestro ser querido. ¿Por qué? Porque el perdón trae una tranquilidad mental. Hoy en día le llama inteligencia emocional. El perdón nos da esa inteligencia emocional para actuar no solo con inteligencia, sino con sabiduría, ¿verdad? Porque es muy diferente la sabiduría y la inteligencia. La inteligencia es conocimiento y la sabiduría es la forma en la cual yo aplico ese conocimiento de manera efectiva. Y en ese sentido pasamos al siguiente punto.
etapa de negociación. Es frecuente intentar negociar con Dios, hacer que la muerte no se produzca a cambio de cambiar el estilo de vida y aferrarse. Este punto de alguna manera podría haber entrado en el momento en que una persona le hizo esta promesa a Dios, pero Dios no la cumplió, ¿verdad? Esto va un poquito relacionado ahí con la etapa de ira, de molestia, de frustración, ¿verdad? Esta etapa de negociación. Del mismo modo, el dolor es aliviado imaginando que hemos retrocedido en el tiempo y que no hay ninguna vida en peligro. Yo mencionaba una ocasión que visitamos a una persona que había partido su mamá y nos sentamos, ¿verdad?, ahí en su casa, nos invitó y de repente nos dice, ay, quiero darles algo de comer. Y de alguna manera cuando dice, quieres algo de comer, siéntese, lanza un grito, por decirlo así, ¿verdad? En voz alta, dice, mamá, dale de comer aquí a fulanita, a fulanito, ¿verdad? Y de repente reacciona y dice, ay, no, perdón, ¿verdad? O sea, estábamos en el velorio de la mamá, ¿verdad? O sea, esa es una etapa de alguna manera ahí de negación, ¿verdad? De alguna manera, pero también entra dentro de esa situación de negociación, que entra en una situación ahí imaginando de alguna manera que nadie partió, ¿verdad? Entonces es una combinación de alguna manera de negación con negociación, ¿verdad? En ese sentido. Dice, pero esta etapa es breve, pero tampoco encaja con la realidad, ¿verdad? Bueno, es breve en algunos casos, pero sí puede darse el caso en alguna persona que esto pueda traer un trastorno mental que vuelva a la persona con la incapacidad emocional y mental de salir de esa situación. Y es ahí donde sí se necesita de alguna manera de un gran milagro de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces aquí es donde quiero establecer una diferencia que para que Dios sobre un milagro en muchas ocasiones se necesita la disposición de la persona, y en ocasiones cuando una persona está con un trastorno mental muy fuerte, la persona no tiene la disposición, y ahí es donde entra la parte médica, ¿verdad? Es donde entran los psiquiatras que medican a la persona. Entonces esto es algo que yo le he recomendado en ocasiones a las personas, que puedan ir con algún profesional que les medique y nosotros poder dar un seguimiento, ya que la persona tiene esa intención de alguna manera porque se le ayude, es donde entramos nosotros como consejeros o como instrumentos de parte de Dios. La siguiente etapa es etapa de depresión. Dejamos de imaginar con realidades paralelas, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Que comenzamos a imaginar un momento determinado junto con la etapa de negociación, ¿verdad? Decir, o negación más bien, decir, no, es que no murió la otra persona, sigue con vida, y de repente se da cuenta que sí partió la persona. Entonces eso es lo que de alguna manera se refiere ahí a realidades paralelas, ¿verdad? Imagina una realidad que no es, ¿verdad? Pero de repente se da cuenta de lo que realmente ha sucedido, ¿verdad? Esto es triste, ¿verdad? Por eso para mí se me ha hecho muy importante los temas de aprender a prevenir, porque muchas veces si nosotros aprendemos a prevenir, podemos evitar este tipo de circunstancias en la vida de una persona, ¿verdad? Y es ahí donde, si tú no viste los temas anteriores, te invito, ¿verdad?, que puedas estar viendo los temas anteriores que hablamos de alguna manera. Por ejemplo, el video en el que hablamos etapa de duelo, proceso de despedida, y que lo titulamos Las golondrinas, ¿verdad? En ese tema hablamos cuán importante es aprender a que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer en ese proceso de despedida cuando sabemos que la muerte ya es irreversible, ¿sí? Dice, volvemos al presente con una profunda sensación de vacío porque el ser querido ya no está ahí, ¿verdad? Entonces es esa situación de depresión, ¿verdad? Porque de alguna manera es ese choque de tristeza, lo mencionábamos en la clase anterior, de que ya no va a estar en fechas significativas, cumpleaños, Navidad, o dependiendo el caso, ¿verdad? Si es la mamá en el Día de las Madres, si es el papá en el Día del Padre, o alguna fecha significativa. Y es ahí donde es importante que nosotros le entreguemos todo ese tipo de cuestiones a Dios. Algo de lo que de alguna manera yo puedo mencionar en este punto es que tú puedes identificar si estás en una etapa de depresión, una etapa de duelo, en un ciclo que no se ha cerrado, cuando en una fecha significativa te enfermas, ¿sí? Por ejemplo, si era la situación de la mamá,
una fecha significativa puede ser el Día de las Madres, el cumpleaños de ella, el cumpleaños tuyo, Navidad. Ese tipo de fechas pueden ser una referencia para darte cuenta si tú te enfermas alrededor de esas fechas, antes o después, puede ser hasta un mes o 2 meses antes, dependiendo de la profundidad del daño emocional que pueda tener la persona. Y esa puede servir una referencia para que tú te des cuenta si hace falta algo que tú tengas que cerrar, ¿verdad? Es aquí donde yo recomiendo la importancia de escribir cartas, ¿sí? Por ejemplo, si tú percibes que algo de lo que te faltó hacer es tener un corazón agradecido para con esa persona, ser querido que partió, bueno, tú escribes una carta, primero enfocada totalmente en una actitud de agradecimiento por esa persona. Quizás de alguna manera son situaciones de rencor, ¿verdad? De odio, de situaciones que quedaron ahí no solucionadas, no aclaradas. Bueno, escribes una carta específicamente para tratar temas no aclarados o una situación de perdón, ¿sí? Y es ahí donde el escribir cartas es una terapia, ¿verdad? Es una catarsis. A través de eso yo confío y creo que el Espíritu Santo puede traer a la mente de la persona cuáles son esas emociones que están guardadas ahí en el corazón, en la mente de la persona, poder expresarlas. Tú lo puedes hacer de diferentes maneras, tú lo puedes hacer en tu casa, leerla, entregársela a Dios y quemar esa carta, pero algo que yo recomiendo y que puede ser muy trascendental es leer esa carta frente a la tumba. Si tienes la capacidad de ir al panteón, ¿verdad? Donde están los restos de tu familiar, lee esa carta, ya sea que quieras ir solo, sola, ahí frente a la tumba, o si sientes que no vas a tener el suficiente valor emocional o fortaleza emocional para ese momento, pues hazte acompañar de alguien de mucha confianza, ¿verdad? Para que puedan leer esa carta frente a la tumba, ¿verdad? Donde puedan estar los restos de tu familiar y leerla y entregarle todo eso que tú escribiste en las manos de Dios y pedirle a Dios que venga y llene ahí todo vacío espiritual y emocional que pueda haber ahí en tu espíritu o en tu alma. Tú le pides al Espíritu Santo que trabaje de esa manera y tú te vas a dar cuenta que si tú de manera audible haces esa oración, el Espíritu Santo va a trabajar ahí en tu vida, porque nosotros destruimos de alguna manera todo aquello que pueda estar afectando, toda presión que pueda estar afectando en mi alrededor, que esté trayendo pensamientos a mi mente contrarios al propósito de parte de Dios. Por eso este tipo de oraciones se tienen que hacer de manera audible, ¿verdad? Entonces cerramos este punto que dice, aquí aparece una fuerte tristeza que no se puede mitigar mediante excusas, ¿verdad? O sea, en el sentido de alguna manera de decirle a las personas, ya se me va a pasar, déjame en paz, tranquilo. No funciona eso. O decir, ya pasará el tiempo y el tiempo de alguna manera me va a sanar. No, el tiempo por sí solo no cura, ¿sí? Lo que puede curar es la presencia de Dios, el toque del Espíritu Santo, que en la Biblia dice que Él es el consolador, ¿verdad? Que Él viene de alguna manera a consolar, a sanar, a arrancar de raíz las emociones, los recuerdos que nos estén dañando, que nos estén lastimando, y sustituye eso por el amor, por una autoestima sana, por aprender a valorarnos de manera adecuada. Etapa de aceptación. Es en el momento en el que se acepta la muerte del ser querido, cuando se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está. Se acepta que ese sentimiento de superación está bien, ¿verdad? Hablamos que superamos el sentimiento de tristeza, de depresión, pero no es que superemos el hecho de que la persona no está. Eso es adaptarnos a ese vacío físico de esa persona que estimamos tanto, que quisimos tanto o que nos dañó tanto, ¿verdad? Y que de alguna manera a través de ello el Espíritu Santo viene y nos ayuda a superar esa emoción y de alguna manera poder adaptarnos a el vacío de esa persona. Y eso es algo que Dios tiene esa capacidad de hacerlo para nosotros. El siguiente punto dice, un ciclo para pasar a sentirse
mejor. Dice el número 1, el duelo puede adoptar muchas formas, haciendo que el sentimiento de pérdida se vaya transformando a medida que va madurando nuestra manera de experimentar esa vivencia, ¿verdad? Para mí realmente yo le doy muchas gracias a Dios, estoy muy agradecido con Dios por el hecho de que Él me ha permitido en mis etapas de duelo poder avanzar, poder identificar las áreas en las cuales puedo cerrar ciclos. Por eso yo he insistido tanto en la importancia de poder aprender a conversar con Dios y preguntarle de manera específica al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿qué recuerdos hay en mi mente que me estén provocando una tristeza profunda, verdad? Porque ciertamente se dice que una etapa de duelo normal puede durar de 1 a 2 años. Si tú ya tienes más de 2 años en una etapa de duelo y te embargan una tristeza profunda, ¿verdad? Puede que tengas recaídas, pero ¿cómo puedes identificarte si realmente te está afectando? Que cada día y conforme pasa el tiempo estás afectando tus rutinas de vida, que cada vez dejas de hacer más cosas en lugar de mejorar. Es una forma en la cual tú puedes identificar si realmente no has cerrado de manera adecuada esa etapa de duelo, o si no quieres tocar el tema, estás aún en una etapa de negación, ¿verdad? Son síntomas que tú puedes ir identificando que hay algo que necesita sanar dentro de ti. La clave está en el modo en el que aprendemos a convivir con la idea de que aquello que amábamos ya no volverá a estar presente. Y cuando tú lo dices, tú lo expresas, te das cuenta que estás enfrentando algo que está ahí, que de alguna manera le has sacado la vuelta y que necesitas enfrentarlo. ¿Sí? En ocasiones no tenemos esa capacidad emocional, necesitamos la ayuda de alguien más. Ya fuese una persona, un objeto o una parte de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Normalmente nos enfocamos a las personas, pero puede ser también el sentimiento de que a alguien le hayan amputado una parte de su cuerpo, o que a través de un accidente haya perdido alguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Bueno, eso también entra en una etapa de duelo. Dice, para superar estas pérdidas que en un inicio suelen ser sentidas a través de una sensación de desesperación y desasosiego, hay que llegar a asumir que a partir de ese momento nos tocará vivir en un mundo distinto, uno en el que aquello que añorábamos ya no está, ¿verdad? En ese sentido, es el momento en el cual afrontamos de alguna manera ya mentalmente esta situación de partida de ese ser querido. Eventualmente es posible reconciliarse con esa realidad y seguir hacia adelante, manteniendo una salud mental y espiritual equilibrada y sana. Se puede en el Señor, se puede lograr con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque yo resalto la parte de la ayuda de Dios, porque el humanismo resalta de alguna manera el que tú puedes ayudarte tú mismo en tus propias fuerzas. Y no implica de alguna manera que tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte, ¿verdad? Tienes que tener la disposición para que Dios te ayude. Es el libre albedrío. Pero cuando yo aprendo a depender de Dios, cierro ciclos de manera más rápida y de manera más efectiva, y estoy desarrollando una dependencia en Dios y no una dependencia en mí mismo. Porque puede haber ciertas circunstancias que sí tú puedas superarte por ti mismo, pero va a llegar el momento en que va a haber algo que tú no vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas. Y tú necesitas la ayuda de parte de Dios, ¿sí? Prácticamente ningún hecho es lo suficientemente terrible para que no podamos superarlo de un modo u otro, esforzándonos e invirtiendo tiempo en ello. En la gran mayoría de los casos se da una recuperación anímica tras eventos intensamente dolorosos como la muerte de un ser querido, ¿verdad? O sea, es difícil imaginarse toda la serie de sucesos que pueden pasar alrededor de un hecho lamentable como es la pérdida de un ser querido, ¿verdad? En diferentes causas, pero por muy terrible que haya sido esa partida, por muy triste que haya sido, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vivimos en un mundo difícil, ¿verdad? En cuestiones de muertes muy dolorosas, muy sangrientas, muy sádicas, ¿verdad? Y es muy triste este aspecto, ¿verdad? Pero es algo que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, poder salir adelante. Yo lo he visto en personas que han
perdido, ¿verdad?, a seres queridos que se los han matado de manera muy sádica, y he podido ver, ¿verdad?, cómo la manera en la cual Dios les ha ayudado, ha sanado su corazón, les ha dado la capacidad de perdonar a esas personas aún sin conocerlas, y es ahí donde podemos ver la restauración de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente es muy corto el tiempo para tocar estos temas, ¿verdad? La célula dura un poco tiempo. Yo te invito a que tú puedas comentar, ¿verdad? Después de este momento del video, tú puedas comentar ahí en el grupo de conexión qué es algo de lo que de alguna manera Dios te ha hablado a través de esta serie de temas, qué es lo que Dios te ha dado la capacidad de poder salir adelante tú y poder ayudar a otras personas, que ese es el objetivo con este tipo de videos. Así que vamos a hacer una oración. Te invito a que cierres ahí tus ojos y acompáñame y repite esta oración ahí de manera audible, o si quieres a través de un murmullo, pero yo te invito a que tú puedas hacer esta oración. Repite ahí conmigo: Padre Celestial, en este momento yo te entrego todas aquellas etapas de duelo que yo no he identificado, que han afectado mi vida, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Y confío que me irás mostrando cada una de ellas y me irás dando la sabiduría conforme a estos temas que he escuchado, para poder enfrentarlos, para poder saber qué es lo que tengo que hacer. Hoy yo te entrego todos aquellos recuerdos que me han dañado, que me han lastimado en esas etapas de duelo. Y yo confío que tu Espíritu Santo viene y llena todo vacío espiritual y emocional en el nombre de Jesús, con tu amor, con tu paz, con tu comprensión. Y creo en el nombre de Jesús que si esto está relacionado a alguna enfermedad, tú me sanas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por haber hecho esta oración. Te felicito que hayas tenido el valor de hacer esta oración. Sé que no es fácil, que es complicado muchas veces hacer este tipo de oraciones, ¿verdad? Si este momento te resultó muy difícil, que no la pudiste hacer completa, te invito a que puedas ver posteriormente el video y puedas ahí hacer esta oración, ¿verdad? Bueno, te invito de alguna manera a que puedas ver la serie de videos que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, en Leeds GDL. Te invito a que te suscribas ahí en nuestros canales, a nuestro canal, que le des like, ¿verdad? Para que puedas estar viendo, estar al pendiente de todas nuestras notificaciones, los videos que iremos subiendo, ¿verdad? Cerramos esta serie de temas, pero tenemos más temas que iremos tocando posteriormente. Así que gracias por acompañarnos, bendiciones, y ten un tiempo ahí. Si estás en el grupo de conexión, ten un tiempo ahí de conversación ahí con las demás personas. Nos vemos, hasta luego.